Parte 1. El significado de la tribu de Judá en la Biblia. La tribu de Judá es mucho más que un grupo de personas en la vasta historia bíblica. Representa el linaje de reyes, profetas y, finalmente, del Mesías mismo. Para entender su importancia, debemos retroceder a los tiempos de Jacob, el patriarca, quien tuvo 12 hijos que serían los fundadores de las 12 tribus de Israel. Entre ellos estaba Judá, su cuarto hijo con Lea, una mujer que había luchado por ganarse el amor de su esposo. Aunque Judá no fue el primogénito, pronto se reveló como una figura clave en la narrativa divina. El nombre Judá en hebreo significa alabanza o agradecimiento, lo cual ya da una pista de su papel en la historia de Israel, pero su importancia va más allá de su nombre. Cuando José, el hermano menor de Judá, fue vendido como esclavo por sus celosos hermanos, fue Judá quien propuso que lo vendieran en lugar de matarlo. Esta decisión, aunque no completamente noble, demostró que Judá tenía un corazón diferente, capaz de cambiar y crecer, algo que sería fundamental en su legado. Con el tiempo, Judá se convertiría en el líder natural entre sus hermanos. Cuando la hambruna azotó la tierra y la familia de Jacob tuvo que buscar ayuda en Egipto, fue Judá quien se ofreció para proteger a su hermano menor, Benjamín, demostrando su liderazgo y capacidad para asumir responsabilidades. Esta transformación personal marcó el comienzo de su ascendencia en la historia bíblica, pero el verdadero giro de la tribu de Judá ocurrió cuando Jacob, en sus últimos días, bendijo a sus hijos. En esa bendición, reservó las palabras más poderosas para Judá. Jacob proclamó que el cetro no se apartaría de Judá, y que los reyes nacerían de su linaje. Esta profecía fue el anuncio de que los futuros gobernantes de Israel, y finalmente el Mesías, vendrían de su descendencia. En este momento, Judá dejó de ser solo una tribu más. Se convirtió en la tribu real, el linaje de donde nacerían grandes líderes como el rey David, y eventualmente Jesús. El simbolismo de la tribu de Judá se representa a menudo con el león, un animal que encarna la fuerza, el liderazgo y la realeza. Este león de Judá se menciona en diversas profecías, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde se hace referencia directa a Jesús como el león de la tribu de Judá. A través de este poderoso símbolo, la Biblia nos muestra que la tribu de Judá no es solo una parte del pasado de Israel, sino una manifestación del plan redentor de Dios para la humanidad. El legado de Judá es tan vasto que abarca no solo reyes y profetas, sino también un linaje espiritual que se extiende hasta nuestros días. Desde el momento en que Jacob habló aquellas palabras proféticas, el destino de Judá estuvo sellado. No fue su fuerza militar ni su riqueza lo que definió su futuro, sino el plan divino que Dios tenía para ellos. Ser la tribu de la que surgiría el Salvador del mundo. En cada paso de su historia, la tribu de Judá refleja una verdad central de la Biblia: el poder de la transformación y el liderazgo basado en la fe. Judá no fue perfecto, pero su linaje fue escogido por Dios para llevar adelante su plan de redención. Así, la historia de esta tribu nos recuerda que incluso en medio de nuestros propios fallos y desafíos, Dios puede obrar grandes cosas a través de nosotros. Parte 2. El líder de la tribu de Judá. Dentro de la vasta historia de la tribu de Judá, una figura sobresale como uno de sus primeros y más influyentes líderes: el propio Judá, el hombre que dio nombre a la tribu. ¿Pero qué lo hizo destacar entre sus hermanos? ¿Qué rasgos lo convirtieron en un líder natural y precursor del linaje de reyes? Judá no era el primogénito, ni el hijo preferido de su padre Jacob. Esa distinción pertenecía a José, cuyo don para interpretar sueños y la predilección de su padre lo habían puesto en el centro de una amarga envidia entre los hermanos. Pero fue en ese contexto de tensión y conflicto que Judá comenzó a mostrar su capacidad de liderazgo. Cuando los hermanos de José conspiraron para matarlo, fue Judá quien intervino, sugiriendo que lo vendieran a unos mercaderes ismaelitas en lugar de quitarle la vida. Aunque este acto no fue completamente desinteresado, ya era una señal de la influencia de Judá sobre sus hermanos y de su capacidad para buscar alternativas en situaciones difíciles. Con el paso del tiempo, Judá continuó destacándose. Cuando la hambruna golpeó la tierra de Canaán
y los hijos de Jacob viajaron a Egipto en busca de comida, fue nuevamente Judá quien asumió el liderazgo. En esta ocasión, la familia debía enfrentarse al poderoso virrey de Egipto, quien, sin que ellos lo supieran, era su propio hermano José, cuando José exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como garantía de su regreso. Fue Judá quien se ofreció como garante personal de la seguridad de Benjamín. Esto no fue solo un acto de responsabilidad, sino un testimonio del cambio en el corazón de Judá. El hombre que una vez había contribuido a la venta de su hermano menor, ahora estaba dispuesto a dar su vida por otro. Esta transformación personal de Judá marcó el inicio de su liderazgo no solo en su familia, sino en lo que más tarde se convertiría en la tribu de Judá. Su capacidad para negociar, asumir responsabilidades y mostrar valentía en tiempos de crisis, se convertiría en un modelo para sus descendientes. Incluso cuando finalmente se reveló la verdadera identidad de José, fue Judá quien habló en nombre de sus hermanos, pidiendo misericordia y explicando la importancia de su misión para salvar a su familia. La historia de Judá no es solo la de un hombre que interviene en momentos clave, sino la de un líder que evoluciona, que pasa de ser alguien que comete errores a ser una figura fundamental en el plan de Dios. Este liderazgo no era simplemente una cuestión de control o poder. Judá demostró que un verdadero líder es aquel que, a pesar de sus defectos y errores, tiene la capacidad de cambiar y crecer. Más adelante, la Biblia nos muestra cómo el liderazgo de la tribu de Judá siguió floreciendo a través de sus descendientes. Esta tribu, que llevaba el nombre de Judá, se convirtió en la más prominente entre las tribus de Israel. David, el rey más venerado de Israel, y su hijo Salomón vinieron de esta tribu. El mismo Jesús, considerado por los cristianos como el Mesías, es descrito como el león de la tribu de Judá, una clara referencia al linaje real que comenzó con Judá y se consolidó con los reyes de Israel. Judá no fue un hombre perfecto, cometió errores, como todos los grandes líderes, pero lo que lo diferencia es su capacidad para reconocer esos errores y buscar la redención. En el relato bíblico, Judá es un recordatorio de que el liderazgo no se trata de ser impecable, sino de estar dispuesto a asumir la responsabilidad, aprender y cambiar. A través de su vida y legado, Dios nos muestra que incluso los líderes más grandes vienen de lugares humildes, y que la verdadera grandeza reside en la disposición a servir y proteger a los demás. Parte 3. ¿Por qué Dios escogió a la tribu de Judá? La elección de Dios por la tribu de Judá es un misterio fascinante que atraviesa las páginas de la Biblia. De entre las 12 tribus de Israel, Judá fue escogida para llevar el linaje real, del cual surgirían los reyes más grandes de Israel, y finalmente, el Mesías. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Dios seleccionara específicamente a la tribu de Judá? ¿Qué cualidades tenía esta tribu que la destacaron entre las demás? Para comprender esta elección divina, debemos recordar que Dios no elige de la misma manera que los humanos. No se fija en la apariencia externa o en la fuerza militar, sino en el corazón, y el corazón de Judá, aunque no perfecto, estaba en un proceso de transformación continua. Judá, el hombre, había demostrado una capacidad para cambiar, para asumir responsabilidades y para liderar con valentía. Esto lo diferenciaba de sus hermanos y, en muchos sentidos, se convirtió en un modelo para su tribu. Pero más allá de las cualidades de Judá como líder, fue la profecía pronunciada por Jacob en su lecho de muerte, la que marcó el destino de esta tribu. En el libro de Génesis, Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos antes de morir. Cuando llegó el turno de Judá, las palabras de Jacob fueron extraordinarias. Jacob dijo que el cetro no se apartaría de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que viniera aquel a quien pertenece, y a quien las naciones obedecerán. Esta profecía fue la señal de que los futuros reyes de Israel vendrían del linaje de Judá, y que, eventualmente, el Mesías nacería de esta tribu. Dios escogió a la tribu de Judá para llevar adelante su plan redentor. A través de Judá vendrían grandes líderes como David, el rey guerrero que unificó Israel y lo llevó a su época de mayor gloria. David no solo era un rey según el corazón de Dios, sino que también fue el antepasado de Jesús.
Esta conexión entre Judá, David y Jesús es fundamental en la comprensión de por qué Dios eligió a esta tribu en particular. Judá también simboliza el poder de la transformación, como hemos visto en la historia del propio Judá. La tribu que lleva su nombre fue capaz de levantarse a pesar de sus desafíos y errores. Dios no eligió a Judá porque fuera perfecto, sino porque había demostrado una capacidad para cambiar y crecer. Esta es una de las razones por las cuales Dios elige a ciertos individuos y naciones. No por su perfección, sino por su disposición a ser moldeados y transformados para cumplir su propósito. Además, Judá era una tribu fuerte y numerosa, con una posición estratégica en la tierra de Israel. Sus territorios incluían Jerusalén, que más tarde se convertiría en la Ciudad Santa, el centro espiritual y político de Israel. Esta ubicación geográfica también fue parte del plan divino. Al elegir a Judá, Dios estaba preparando el escenario para el nacimiento del Mesías en un lugar que sería crucial para la historia de la redención. El simbolismo del león asociado a la tribu de Judá también es importante. El león es un símbolo de fuerza, liderazgo y realeza. En la profecía de Jacob, Judá es comparado con un león, un animal que representa poder y autoridad. Este símbolo se refuerza en el libro de Apocalipsis, donde Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá. Esto conecta directamente el papel de Judá en la historia bíblica con la venida de Cristo y la victoria final sobre el mal. En última instancia, la elección de Dios por la tribu de Judá fue parte de su plan eterno para traer redención al mundo. No fue una elección basada en la fuerza militar o en la perfección humana, sino en la gracia divina y en el propósito de levantar a un pueblo que reflejara su gloria y, a través de ellos, enviar al Salvador prometido. Desde los días de Jacob hasta la venida de Jesús, Judá fue la tribu que llevó adelante la promesa de Dios, y su historia nos recuerda que, en las manos de Dios, incluso las decisiones más misteriosas tienen un propósito mayor.